nosotros en esta tarde, comenzando con nuestro segmento Pregúntenle al Pastor. Hoy le damos la bienvenida al Pastor Edwin Lemuel Ortiz y vamos a hablar de un punto que a lo mejor a algunos les sonará como raro, pero otros también lo estarán pasando. Pero conforme al plano, al diseño que ha hecho Dios de la familia y de cada papel y rol que tiene cada uno en el matrimonio, está bien, es correcto que el esposo se quede en casa. O sea, que inviertan los roles. Exacto. Y la mujer vaya a trabajar. O sea, que sea amo de casa y ella vaya a trabajar. Vaya a trabajar. Bueno, vamos a preguntar. Pastor, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Pues todas estas cosas son parte y fenómeno de lo que es nuestra sociedad hoy día, la verdad cultural, social que se ha desarrollado. Al principio no fue así, al principio no era así. Cuando digo al principio, estoy hablando de la base del matrimonio en el diseño divino, en el diseño cristiano. Sin embargo, tenemos que admitir para efectos de récord que hoy, debido a todas las cosas de la cultura donde vivimos, que no hay que desconocerla, porque ninguna familia, ninguna cultura y ninguna congregación puede ignorar el área o la cultura o la contextualización donde opera. Esto que ustedes plantean, que los oyentes preguntan, tiene todo el sentido en un momento como este. Entonces, pasamos a la pregunta hasta donde tengo luz. Mira, va a depender, en mi opinión, qué es lo que se pretenda. Si, por ejemplo, es un asunto de competencia entre el cónyuge, no, entonces ahora me toca a mí quedarme y tú allá, o ella dice, bueno, no, yo estudié y yo quiero también realizarme. Los motivos y argumentos que estén detrás van a definir lo adecuado o no de esto, siendo, y vuelvo y me reitero, una concesión que a veces los matrimonios se dan por el tema de la cultura, de las necesidades que puedan estar viviendo. Entonces, tiene que ver lo que lo motiva, porque hay casos muy particulares donde hay profesiones que tienen mayor demanda. La profesión de ella tiene mayor demanda, tiene una necesidad en la sociedad, la cultura, donde se esté viviendo, y probablemente ese matrimonio le es más efectivo que ella como médico, por ejemplo, vaya a su profesión, y yo como, ¿qué quiero decir? A lo mejor contador, yo como cualquier otra profesión que a lo mejor no está tan cotizada en el lugar donde vivo, y puede que ese matrimonio llegue a esa concesión. Si es una concesión, algo por consenso, yo no le veo un mayor problema. Lo que siempre recomendaríamos es que papá o mamá estén frente a lo que son el tema de los hijos. El tema de cabeza del hogar, que es una de las palabras o los términos que hemos usado en la Biblia, se refiere y es casi sinónimo de sacerdote del hogar. Él tendrá como varón, sí, un rol en la parte espiritual, en guiar esos hijos, la enseñanza, el modelaje de los hijos, del temor de Dios. Es un equipo, el matrimonio es un equipo, pero cuando la Biblia habla de sacerdote del hogar, al masculino, o cabeza del hogar, refiriéndose al masculino, tiene un peso mayor. Así que, ¿quién va a trabajar a la calle, de los dos o no? Yo diría que independientemente de esa decisión, el rol compartido, pero gobernante del varón, a nivel de lo espiritual, no debe cederse, porque se espera de él, por diseño divino, que tenga ese rol y eso lo comparta. Lo puede hacer trabajando fuera o lo puede hacer trabajando en el hogar. Quizás es un asunto de coordinar, pero esa sería la base de mi respuesta básica a lo que me dices. O sea que es una cuestión de que no importa quién salga a trabajar de la casa, porque el trabajo en la casa igual es hasta más difícil porque uno entra y nunca tiene horario de salida, porque por lo menos el del trabajo, de 9 a 5. En la casa son las 11 de la noche y si los niños todavía no han terminado algo, toca seguirlo haciendo. O sea, ese no se acaba nunca. Pero el que
el esposo se quede en casa y la esposa salga a trabajar, no cambia los roles que ha diseñado el Señor para cada uno de ellos en la familia. O sea, el hecho de traer la parte económica a casa no cambia ese orden del Señor, ¿no? No tendría que cambiarse, y lo que estamos diciendo que sea siempre también, el contexto de lo que acabas de repetir y resumir, al lado de que sea por consenso, no por rivalidad, no de mala gana, no en amargura. Yo te puedo hablar que conozco varias familias que han decidido, mira, papá se queda en casa y mamá sale, y las razones pueden ser varias, pueden ser muchas si el tiempo no nos da, pero sí lo que busco cuando se me consulta de esto, que sea por consenso y que ambos estén contentos con lo que se decida. No debe ser una decisión, Cherit y Andrés, de una sola persona, sino que sea a conveniencia, estratégicamente hablando, para la familia. Hay una obra de teatro en México que dice, ¿cómo es que dice? Mi mamá es muy padre, es padrísima. y está hablando de lo otro. Pero también está la contraparte, que mi padre es como si fuera una versión mejorada de mi madre. Y ve que hay dones y talentos, incluso aunque son excepciones, hay padres que son muy cuidadosos, muy detallistas en la crianza de los hijos, aunque parezca raro en nuestra cultura, también ocurre. Yo conozco varios casos de altas ejecutivas. O sea, son profesionales los dos, tanto él como ella, pero a ella profesionalmente le fue mejor. Y son altas ejecutivas. Y entonces, en decisión familiar, dicen, no, mira, ¿para qué si a ti te está yendo mejor y tienes mejor proyección empresarial, pues más bien sigue tú trabajando y yo me quedo en la casa? Conozco un par de casos así exitosos. Pero también, pues como dice el pastor, llegaron a mutuo acuerdo. Uno de ellos sí me llamó la atención, pastor, y es que dijo, vamos a hacer lo siguiente, tú vas a hacer eso y lo vamos a hacer por 6, 5 años, 4, mientras los muchachos están en tanta edad. Y luego de eso ya montamos nuestro propio negocio y ya dejamos de ser empleados y altos ejecutivos a ser ejecutivos de nuestra propia marca. Y creo que lo lograron y fue un mutuo acuerdo, pero es que ahí hay muchas cosas y un hilo muy delgado en el que las autoridades y el que a mí me está yendo mejor y yo soy el que estoy llevando el dinero a la casa, entonces no me puedes decir nada. Y entonces ahí tienen que ser muy maduros en eso, ¿no, pastor? Sí, la intención del corazón, lo dijiste perfectamente, y que no sea por esta cosa de la rivalidad, no, que ahora te toca a ti porque yo también tengo derecho. Se pierde, digamos, la intencionalidad de un acuerdo cuando se entra en rivalidad y se entra en competencia. Cherín, no nos vayamos muy lejos. Los evangélicos en general casi que tienen a los judíos como el modelo perfecto. Bueno, pues le tengo una noticia. En nuestros viajes a Israel, estos que ustedes ven, los rabinos, y estos que ustedes ven muy distinguidos por ahí, muy dados al tema del estudio de la Torá, ¿qué le parece? Ellos no trabajan. Ella es la que trae el dinero a la casa y ellos se dedican a estudiar la Torá todo el día, todo el tiempo y a los niños. Eso, o sea, dentro de nuestra cultura es raro, pero en algunos sectores del judaísmo se practica como la cosa más normal del mundo. No es que lo estemos promoviendo, pero quiero ponerlo, digamos, en contexto y en equilibrio, de que cuando hay una familia, y tengo que decirlo, cuando hay una familia que ha decidido eso por mutuo acuerdo y están felices, ¿quiénes somos nosotros? Claro. ¿Quién soy yo como pastora? Decía, no, usted se va a trabajar y ella que se quede fregando. No claro. Creo que ese es nuestro rol. Sí, mientras sepamos que aunque trabaje uno fuera de la casa y el otro dentro de la casa, eso pueda cambiar, los roles que el Señor ha establecido en la familia, eso no son negociables, son para lo que Él nos ha creado, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar. Eso también pasa y se ve mucho como cuando uno gana más que el otro.
Y a veces cuando también pasa que la mujer gana más que el hombre, entonces se complica todo el asunto. Ya empiezan como, bueno, esto no puede estar funcionando bien porque yo soy la que más gano y yo soy la que más no sé qué. Y entonces se empieza a complicar un poquito el asunto cuando realmente el rol que para el que Dios nos creó a cada uno en la familia no es negociable y ese es el que tenemos que realmente seguir entonces. Estoy de acuerdo contigo y no tiene por qué cambiar el rol por la cantidad de dinero que ingrese papá o la cantidad o no que ingrese mamá al hogar. El trabajo debe ser en equipo y la parte espiritual sí. Yo soy de la línea que el papá tiene que ser visible, tiene que ser estar presente y llevar el liderazgo en la parte espiritual. Claro que sí.